es algo amplio también porque es la farmacoterapia del sistema endocrino, ¿no? Aquí, hablar del sistema endocrino es incluir diferentes eh, órganos que tienen esa función endocrina, ¿no? Sabemos que tenemos diferentes tejidos que desde la glándula hipófisis y tan solo la glándula hipófisis es productora de múltiples hormonas que van a tener sitios donde van a ejercer su efecto biológico en otros órganos endocrinos, ¿no? Entonces, por eso la glándula hipófisis, pues es la glándula maestra, la glándula principal de este sistema endocrino. Pero bueno, también vamos a dedicar alguna parte de esta presentación al resto de tejidos endócrinos como las glándulas suprarrenales, la glándula tiroides, vamos a hablar también de páncreas y específicamente de diabetes, ¿no? Y bueno, hay obviamente más tejidos endócrinos que también podrían ser de interés, pero bueno, tan solo en estos órganos que mencionamos están incluidas la mayor parte de las patologías endocrinas y bueno, vamos a comenzar esto. Pues el objetivo del día de hoy es describir precisamente cuáles son los medicamentos que empleamos en el tratamiento de enfermedades que afectan a nuestro sistema endocrino y cuáles son las aplicaciones clínicas de esta farmacoterapia de los trastornos endocrinológicos o endocrinos, ¿no? Comenzamos por la hipófisis. Decíamos que la hipófisis es la glándula maestra, es la que ejerce múltiples efectos biológicos sobre otros sitios, no únicamente endocrinos, pero pues esta hipófisis tiene su importancia clínica y vamos a ver en qué aspectos. Al igual que la sesión pasada, vamos a estudiar un caso clínico para poder ver de qué manera se puede presentar un paciente con una afección hipofisiaria. Tenemos el caso de un niño de 4 años que tiene 90 centímetros de altura y esto, bueno, representa una desviación de estándar de 3 respecto a lo esperado para su edad. Tiene un peso de 14.5 kilos y lo que representa aproximadamente el percentil 15, y esto es una talla baja, ¿no? Una estatura corta. En su historia clínica y su tabla de crecimiento, se ve que al nacimiento su peso y talla correspondían con su edad, pero conforme fue creciendo, a partir de los 6 meses, comenzó a haber una disminución progresiva de estos percentiles, es decir, su crecimiento era muy lento, hasta que, pues bueno, finalmente se ha ido haciendo notable y también ha presentado ortostasis y enfermedades febriles. Al examen físico, pues se encuentra un niño de baja estatura y obesidad generalizada. Se encuentra al examen genital que los testículos sí están ocupando el saco escrotal, pero se encuentran pequeños, es decir, tiene un hipogonadismo y también la longitud fálica de -2 desviaciones estándar, es decir, el tamaño de su pene pues es menor al esperado para su edad. En sus estudios de laboratorio pues encontramos una deficiencia de la hormona del crecimiento y tiene una edad ósea retrasada de 18 meses, ¿no? Respecto a los 4 años que tiene. Se comenzó un tratamiento de reemplazo hormonal con hormona del crecimiento recombinante a una dosis de 40 microgramos por kilogramo por día, y esto administrado por vía subcutánea. Después de un año de tratamiento, la velocidad de crecimiento ha aumentado de 5 a 11 centímetros por año, ¿no? Entonces, aquí lo interesante de este caso, pues es ver que se trata de un niño que para esa edad de 4 años debería de tener un peso y una talla esperados, pero que a partir de los 6 meses se observó que ese crecimiento comenzó
a ser lento, comenzó a retrasarse al punto de que alcanzó un máximo de 18 meses de retraso respecto a la edad que debería, el peso y la talla que debería tener para su edad. Y en las investigaciones de laboratorio, pues se demostró una deficiencia precisamente de hormona del crecimiento, y el tratamiento pues consistió de administrar hormona del crecimiento, pero obtenida por recombinación genética, y eso es lo que logró nuevamente estimular el crecimiento y acelerarlo de tal manera que ya alcanzó un máximo de 11 centímetros por cada año de edad que tenía nuestro niño, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo precisamente de una de las enfermedades que podría afectar a la hipófisis, la hormona del crecimiento. Y la hipófisis no es un órgano que actúe de manera independiente, sino que está íntimamente relacionado con el hipotálamo. Anatómicamente está esa conexión entre los dos órganos por un sistema llamado borde hipoficiario, y de esta forma también el hipotálamo se encarga de formar sustancias que son estimulantes de la producción hormonal hipoficiaria. Entonces, nosotros en este cuadro que tenemos aquí en esta diapositiva, precisamente vemos cómo la hormona, bueno, aquí la hipófisis anterior o la adenohipófisis tiene diferentes sustancias que secreta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la hormona del crecimiento, o también llamada somatotropina. Tenemos la hormona estimulante de tiroides, la hormona adrenocorticotrópica o ACTH, la hormona FSH o folículo estimulante, y la hormona luteinizante, que son su órgano efector son las gónadas, es decir, testículos, ovarios, y la prolactina, que también tiene efecto principalmente sobre el tejido mamario para producir la síntesis de leche, también la formación de tejido mamario, ¿no? Entonces, vemos cómo hay diferentes sitios blancos. En el caso de la hormona del crecimiento, pues es el hígado, es el hueso, el músculo, riñón y otros tejidos en general, ¿no? Todos los que son susceptibles de crecimiento, que necesitan, ¿no? Los órganos crecer, necesitan nuestros huesos crecer, los cartílagos, todo en general tiene un desarrollo y un crecimiento proporcional para el tamaño que vamos teniendo. No podemos tener huesos largos y órganos abdominales pequeños, ¿no? Todos los tejidos prácticamente son blancos del efecto de la hormona del crecimiento. Pero ahí tenemos sustancias que de alguna manera nos permiten reemplazar la función o la ausencia más bien de una de estas hormonas, ¿no? Hablamos en el caso clínico del factor de crecimiento recombinante, que sería una sustancia muy semejante a la hormona de crecimiento natural, pero también hay una sustancia llamada factor de crecimiento similar a la insulina, o que se abrevia IGF-I, que es su nombre en inglés. Y de la misma manera podemos nosotros obtener hormonas tiroideas por síntesis, como la tiroxina, la levotiroxina, triotironina, y en el caso de las glándulas suprarrenales, el cortisol, y para las hormonas que estimulan las gónadas, bueno, tenemos también estrógenos, progesterona, testosterona. Ahora, no nos vamos a tener mucho aquí con la hipófisis, ¿no? Porque la verdad es que ver problemas de enanismo, de acondroplasia, de gigantismo, enfermedad, acromegalia, pues solamente las vamos a ver en consultas de especialidad de endocrinología, ¿no? Por eso digo que vamos a enfocarnos un poquito más a la enfermedad tiroidea, a la enfermedad en diabetes mellitus, porque es más común verlo desde primer nivel de atención hasta donde puedan dirigirse de acuerdo a su condición de cada paciente. Y bueno,
Respecto a la hormona del crecimiento, pues hay un factor que se llama hormona liberadora de la hormona del crecimiento, y estas son las sustancias que les comento que son esas sustancias que se producen en el hipotálamo, que van a actuar sobre la hipófisis para liberar esta misma sus hormonas, ¿no? Tienen otras funciones, no únicamente terapéuticas, se pueden utilizar también como métodos diagnósticos. En este caso, por ejemplo, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento se puede utilizar como una prueba de diagnóstico para la disponibilidad de hormona del crecimiento y hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Aunque bueno, esto les digo ya es algo que sucede en un campo muy especializado. También nosotros podemos utilizar la hormona liberada de corticotropina para hacer una distinción, para poder identificar claramente la enfermedad de Cushing y la secreción ectópica, porque pueden haber otros sitios en donde se produzca hormona adrenocorticotrópica, y este tipo de pruebas o de usos de estas sustancias nos permite precisar nuestros diagnósticos. Todos los sistemas hormonales, si ya han llevado alguna clases de anatomía, de fisiología endocrina, todos los sistemas hormonales tienen procesos de retroalimentación positiva y procesos de realimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se produzca, por decir, hormonas ováricas, necesitamos que haya una sustancia que estimule su formación. ¿Cuáles son estas? Ya las vimos hace un momentito. La hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH tienen que comenzar a aumentar sus concentraciones en sangre, y esto estimula a los ovarios para que produzcan ellos mismos estrógenos, progesterona, y cuando aumentan los niveles de estrógenos y de progesterona, estos son al mismo tiempo una señal para que a nivel eh, hipotalámico se limite la producción de FSH y LH, es decir, el aumento de las concentraciones de las hormonas estrógeno y progesterona van a estimular, o más bien a inhibir la producción de hormonas a nivel hipofisiario. A eso se le llama retroalimentación positiva o negativa según si las concentraciones son altas o bajas, y eso es la señal para que el otro órgano comience a producir o a inhibir su síntesis de hormonas. En inglés esto le llaman feedback, y pueden en los libros de texto quizá encontrarse con ese término, feedback, y eso pues se refiere simplemente a eso, ¿no? A que es un círculo, es un ciclo en donde la presencia de una hormona o la ausencia de una hormona va a estimular o inhibir la producción de esta misma. Y bueno, así de manera muy general podemos decir que respecto a la actividad hipofisiaria, tenemos la hormona del crecimiento, la somatotropina, que se obtiene por una síntesis por ingeniería genética, por combinación, semejante a la hormona del crecimiento humana. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Pues bueno, se une a los mismos receptores a los cuales se fija la hormona del crecimiento, y de esta manera se aumenta la producción también de esta sustancia que era el factor de crecimiento semejante a la insulina. ¿Cuál es el principal efecto biológico que esto causa? Pues es precisamente el crecimiento, ¿no? Aquí podemos nosotros promover un crecimiento normal cuando hay esta deficiencia, y pues todos los efectos metabólicos que esto implica, ¿no? Como es el anabolismo, es decir, la formación de nuevo tejido, ¿no? De nuevo músculo, de nuevo hueso, para poder darle ese crecimiento a estos órganos y tejidos. Y también, bueno, aumenta la estatura
adulta final en los niños que tienen talla corta debido a esta deficiencia de hormona de crecimiento. No es útil en todos los casos, pero sí en aquellos en quienes se demuestra a través de sus estudios de laboratorio que hay una deficiencia de hormona del crecimiento. Su aplicación, pues bueno, obviamente es una terapia de reemplazo hormonal y esto es, se tiene que administrar de manera continuada hasta que pues, la talla, pues sea la esperada para cuando ya se encuentre como adulto. Pues es un producto que se administra por vía subcutánea. El uso de esta hormona, pues bueno, no está libre de reacciones adversas. Puede causarse, por ejemplo, pseudotumor cerebral, dar ese efecto de una masa que ocupa ahí un espacio dentro del cráneo. Pues bueno, algunos trastornos ahí a nivel óseo como la epífisis de la cabeza femoral, pues deslizada, el edema, estados de hiperglucemia, esto induce hiperglucemia y podría causar hasta diabetes mellitus, la administración de hormona del crecimiento. En personas que tienen este problema de escoliosis, que es una curvatura muy pronunciada en forma lateral de la columna vertebral, pues bueno, pues el crecimiento va a provocar que esa curvatura sea todavía más evidente, más pronunciada, y por eso aquí lo describen. Hay una condición que es el síndrome de Prader-Willi, y que se caracteriza por tener un grado de obesidad, pues podríamos llamar mórbida, incluso en niños, y pues bueno, ahí por el aumento de los tejidos blandos de la vía respiratoria podría haber una asfixia, y esto pues, puede ser simplemente una apnea del sueño, es decir, que pues el niño esté clínicamente con ese ronquido, porque es un dato de obstrucción de la vía respiratoria superior, y eso, pues, la forma más grave, pues sería la apnea que mencionamos. Hay otra clase que es no la hormona del crecimiento, sino es un agonista, es decir, es una sustancia que va a estimular o va a actuar como un factor de crecimiento semejante a la insulina, que es la mecasermina. Y pues básicamente la indicación consiste de lo mismo, ¿no? Es estimular el crecimiento. Análogos de la somatostatina, tenemos al octreótido, es un agonista, es decir, ya saben que agonismo quiere decir que se une a los receptores y que inicia un mecanismo de acción que va a, a provocar una respuesta biológica. En todos estos casos se busca precisamente que el proceso de síntesis y de efecto de la hormona del crecimiento, pues bueno, se puedan promover, o en este caso, pues del octreótido, se inhiba, ¿no? De esta forma se detenga la producción de hormona del crecimiento. También tiene algún efecto sobre la hormona estimulante del tiroides, del glucagón, de la insulina y de la gastrina. Aquí cuando nosotros hacemos un bloqueo de esta actividad biológica de la hormona del crecimiento, pues vamos a provocar pues, una mejoría clínica en aquellos pacientes que tienen exceso de hormona del crecimiento, como quienes, acromegalia, que son personas que tienen tallas mayores a las promedio para una persona de su edad, y no solamente es que estén altas, sino que aparte tienen otros problemas como, por ejemplo, la mandíbula está muy pronunciada, las manos son muy largas, los pies son muy largos, tienen visceromegalia, tienen organomegalias, cardiomegalia, y todo eso pues representa también otro tipo de problemas que no necesariamente son provocados o sea, no es el exceso de hormona lo que va a causar problemas en los órganos, sino es el tamaño de los órganos lo que en algún momento va a dar manifestaciones
clínicas, ¿no? También, bueno, el mismo octreótido puede utilizarse para el tratamiento agudo de las hemorragias de tubo digestivo asociadas con varices esofágicas, varices que se causan, por ejemplo, en pacientes con alguna insuficiencia hepática, cirrosis hepática, en pacientes que fueron alcohólicos, corren ese riesgo de hemorragias de tubo digestivo y el octreótido puede ser útil en esos casos. Su administración es subcutánea o intravenosa y cuando se emplea, pues bueno, podemos tener trastornos gastrointestinales, favorecer la formación de cálculos biliares, radicales en la conducción. Hay otros antagonistas del receptor de hormona del crecimiento y básicamente consiste de lo mismo que el octreótido, o sea, vamos a bloquear el efecto biológico de la hormona del crecimiento y su indicación pues es también en el caso de acromegalia. Su administración también es subcutánea y los datos de toxicidad o reacciones adversas asociadas pues tenemos a un aumento en las enzimas hepáticas. Y bueno, tenemos otro tipo bueno, llamados gonadotropinas, que son análogos de la hormona FSH o de la hormona folículo estimulante, como la folitropina alfa. ¿Cuál es aquí su mecanismo de acción? Pues bueno, consiste de activar los receptores de la hormona folículo estimulante y esto mimetiza, ¿no? O sea, simula los efectos biológicos de la hormona folículo estimulante endógena. ¿Cuándo lo vamos a llegar a requerir? Bueno, pues cuando necesitamos estimular a los ovarios para que tengan una actividad controlada. ¿Y esto cuándo sucede? Bueno, pues en personas que tienen hipogonadismo, es decir, tienen unos órganos pélvicos, es decir, hay ovarios, pero, o testículos, porque también se puede usar en los hombres, pero esas gónadas no están funcionales y de hecho están hipoplásicas, es decir, son menores de tamaño de lo esperado. Entonces, no están produciendo, por ejemplo, los ovarios, no están formando óvulos, no está habiendo ese ciclo ovárico que facilitaría un embarazo, por lo cual, pues estas personas tienen una infertilidad. Entonces, cuando administramos hormona folículo estimulante exógena, vamos a inducir la ovulación y con ello, pues la capacidad reproductiva de una mujer que tenga esa deficiencia. Se administra estos análogos por vía subcutánea y las reacciones adversas que podemos presentar, bueno, un síndrome de hiperestimulación ovárica, si la dosis es mayor a la requerida, como se está induciendo la maduración de diferentes folículos y con esto pues que se liberen óvulos y estos puedan ser ¿cómo fue la palabra ahorita? Bueno, se dé la unión de los gametos, puede haber un embarazo múltiple, ¿no? Entonces, eso es un riesgo con este producto. En los hombres puede provocar ginecomastia, es decir, aumento del tejido mamario, dolor de cabeza, depresión y edema en cualquiera de los hombres y mujeres, ¿no? También hay sustancias que son análogos de la hormona luteinizante, como la gonadotropina coriónica humana. Eh, esta gonadotropina coriónica humana tiene un efecto agónico sobre los receptores de hormona luteinizante y van a mimetizar a la hormona luteinizante endógena. ¿Cuál es el propósito de usarla? Bueno, pues lo mismo, queremos madurar los ovocitos y de esta manera, pues también tratar casos de hipogonadismo, eh, tanto en mujeres como en hombres. Y entre las reacciones adversas, pues, también podemos encontrarnos con el mismo síndrome de hiperestimulación ovárica. Estamos ahí promoviendo nosotros de manera externa esa actividad ovárica, pero podremos sobreestimularla. Dolor de cabeza, depresión y edema.
Hay otros análogos, en este caso de la hormona liberadora de gonadotropina, y hay un producto que tiene un uso muy peculiar, la leprolida. Es un agonista de los receptores de la hormona liberadora de gonadotropinas y esto provoca un aumento en la secreción de LH, o sea, de hormona luteinizante o hormona folículo estimulante, cuando se administra de manera intermitente. Pero también cuando nosotros lo administramos en una forma continua y por un tiempo prolongado, se provoca un efecto contrario, es decir, se disminuye la secreción de esta hormona luteinizante y folículo estimulante. Estas, aunque pareciera que su principal órgano efector son los ovarios, no, también los hombres tenemos receptores para hormona luteinizante y hormona folículo estimulante y participan estas en la espermatogénesis. Son necesarias para que las células de Leydig, que son las que, de Sertoli, de Leydig, que son las que en donde se forman los nuevos espermatozoides, donde comienzan a madurar eh, allí las deficiencias de estas hormonas FSH y LH son las que causarían pues una esterilidad, porque no maduraría esos espermatozoides. Y bueno, las aplicaciones clínicas de estos análogos es suprimir la actividad de los ovarios. Esto cuando queremos hacer una estimulación ovárica controlada, cuando hay una pubertad precoz, o sea, buscamos que no se desarrolle prematuramente los caracteres sexuales secundarios. Cuando queremos bloquear la pubertad endógena, bueno, aquí están hablando de adolescentes transgénero, es decir, que reciben hormonas del sexo opuesto para poder promover el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y también el cáncer avanzado de próstata. ¿Por qué? El cáncer de próstata, el tejido prostático también contiene receptores para estas hormonas sexuales y es uno de los tumores o de los cánceres que son dependientes, su crecimiento es dependiente de la actividad hormonal. Entonces, la leprolida, pues bueno, se utiliza como un tratamiento coadyuvante en el tratamiento del cáncer prostático. No viene aquí indicado, pero la leprolida también es empleada con fines de castración química. Y esto, ¿cuándo lo necesitamos? Bueno, además del cáncer, también se necesita o se llega a emplear en algunos países, no en todos. Eh, en el caso de hombres que son acusados y pues están pagando una condena de violación, pues una forma de inhibir precisamente el deseo sexual, inhibir pues esa intención de atacar a nuevas víctimas, pues con la leprolida se hace una castración química y es como si se le hiciera una castración quirúrgica, porque no van a haber formación de hormonas sexuales y por lo tanto pues, no va a haber ese deseo sexual. Se administra esta leuprolida por diferentes vías, puede ser intravenosa, subcutáneo o intramuscular. También hay alguna formulación intranasal. Y también hay formulaciones que son de liberación controlada, es decir, también se administran en una inyección subcutánea y su efecto se va liberando de manera gradual. Entre las reacciones adversas, bueno, puede haber dolor de cabeza, mareo, náusea, reacciones en el sitio de la inyección y síntomas de hipogonadismo con el tratamiento continuo, es decir, que tanto los ovarios como los testículos van a comenzar a reducir su actividad también para sintetizar hormonas sexuales. Y bueno, hay otras sustancias, ¿no? Como los antagonistas del receptor de hormona liberadora de gonadotropina, como ganirelix, que bloquea los receptores de hormona liberadora de gonadotropinas. También se reduce la producción endógena de FSH y LH y también con esto se produce o se retrasa el aumento de LH durante la estimulación ovárica controlada. Les digo, esto es muy, muy
muy especializado, por eso lo estoy abordando muy, muy rápido. Bueno, hay agonistas de dopamina. Esto sí es muy común escuchar, la bromocriptina. La bromocriptina tiene su mecanismo de acción es unirse a los receptores de dopamina de la clase D2 y esto los activa, es decir, va a iniciar va a desencadenar un mecanismo de acción y esto, ¿qué buscamos con la prolactina, con la bromocriptina? Bueno, antagoniza la secreción de prolactina, es decir, de esta forma se bloquea, ¿no? La producción de leche, ¿no? Vamos a llamarlo así, o el efecto biológico de la prolactina, ¿vale? También se puede llegar a bloquear, a estimular, a detener la secreción de hormona del crecimiento y también tiene algunas actividades, sobre todo por la unión a los receptores dopaminérgicos que hay en el sistema nervioso central y y bueno, ahorita vamos a ver en qué casos. Se utiliza como un tratamiento de hiperprolactinemia. Recuerden ustedes que hay pacientes que tienen, eh, por ejemplo, mujeres que se encuentran en edad fértil y que tienen ya vida sexual activa y quizá están planeando un embarazo junto con su pareja, pero resulta que no es fácil que puedan embarazarse. Y resulta que entre toda la serie de estudios de laboratorio que pueden llegar a ser útiles en el estudio de esa incapacidad para la procreación, se identifica que los niveles de prolactina se encuentran elevados. Entonces, la prolactina elevada va a ser precisamente una señal biológica para que no se estén madurando nuevos folículos en el ovario y con esto pues que no estén disponibles los óvulos que puedan ser fecundados. ¿Cuándo vamos a ver hiperprolactinemia? Bueno, también en caso de tumores hipofisiarios, microadenomas hipofisiarios, son tumorcitos benignos, pero que aunque sean milimétricos, son suficientemente eh, competentes para formar prolactina y esta va a inhibir precisamente la ovulación. Entonces, esto causa esta infertilidad en las mujeres. Bueno, bromocriptina, entonces, es un tratamiento para estos casos de hiperprolactinemia. También se utiliza en la acromegalia y la enfermedad de Parkinson. Se administra por vía oral y decíamos, para la hiperprolactinemia, también se puede emplear en vía vaginal. Y las reacciones adversas es que causa trastornos gastrointestinales, hipotensión ortostática, dolor de cabeza, algunos trastornos psiquiátricos, precisamente por la afinidad que tiene también por los receptores dopaminérgicos en el sistema nervioso central. Puede causar vasospasmo y también algunos infiltrados pulmonares en unas dosis también más altas, ¿no? La oxitocina que podemos tener de manera sintética, pues bueno, obviamente se va a fijar a los receptores de oxitocina y con esto, pues ya lo hemos visto en alguna sesión, pues van a promover la contractilidad uterina, van a iniciar y a mantener el trabajo de parto y de esta manera, pues bueno, podemos también de alguna forma controlada lograr contracciones efectivas para que el nacimiento de un bebé por vía vaginal, por supuesto. Y también para controlar la hemorragia uterina que sucede después del parto, incluso, ¿no? De manera preventiva, pues se administra todavía oxitocina en una solución para que aumente el tono del miometrio, del músculo uterino, y de esta manera se colapsen los vasos sanguíneos que podrían continuar sangrando y esto provoca una hemorragia uterina que comprometa la vida de una paciente. Se administra pues, en forma de una infusión intravenosa o también por administración intramuscular. Si se administra, obviamente, durante el trabajo de parto, puede causar sufrimiento fetal
estimulación de las contracciones que sean más enérgicas. Puede provocar un desprendimiento placentario si también el útero está hipertónico, y ruptura uterina también por la mecánica de la contracción muscular, o sea, que rebase allá la resistencia de las fibras musculares y causa un desgarre en ese miometrio. Y también causa una retención de líquidos porque tiene efectos precisamente también ahí en ese balance y puede provocar hipotensión. Y bueno, tenemos a un medicamento que ejerce el efecto contrario a la oxitocina, que es el atosiban. Aquí se bloquean los receptores, o sea, se une a los receptores de oxitocina, pero en una forma antagónica, es decir, va a evitar que se active su efecto biológico, y con ello, pues obviamente vamos a tener el efecto contrario, que es que se reducen las contracciones uterinas, y es, por lo tanto, tiene una actividad tocolítica, ¿no? Es decir, de suprimir la actividad uterina, y esto pues para evitar un parto prematuro, ¿no? Cuando no lo deseamos todavía aún, cuando a lo mejor todavía faltan algunas semanas y ya hay actividad uterina, pues podemos utilizar la Tosiban para evitar esas contracciones. Se administra por infusión intravenosa, y las reacciones adversas pueden estar asociadas con muerte infantil. En Estados Unidos, pues no está autorizado por la FDA. Hay una hormona que es la vasopresina u hormona antidiurética, y tenemos un agonista de este receptor que es la desmopresina. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, exactamente lo mismo que haría la vasopresina o la hormona antidiurética en nuestro cuerpo. Es un agonista del receptor de vasopresina B2, es decir, se une a este receptor y lo activa, ¿vale? Y con esto, pues bueno, a nivel de los riñones, causa una retención de líquido, o más bien para que no se siga excretando, y pues su principal uso es en la diabetes insípida hipoficiaria. Y aunque se llame diabetes, no tiene ninguna relación con la diabetes mellitus, ni tipo 1 ni tipo 2. Simplemente es que la diabetes insípida, que es una enfermedad hipoficiaria por deficiencia de hormona antidiurética, hay una excreción urinaria muy, muy alta, ¿no? Es decir, orinan grandes volúmenes valga la expresión, de orina, o excretan grandes volúmenes de orina, o lo hacen frecuentemente, lo que puede conducir también a deshidratación. Y es una orina que tiene una densidad muy, muy baja, está muy diluida, ¿no? Pero también puede tener utilidad en la enuresis nocturna primaria, o sea, los pequeñitos que todos los días mojan la cama. Entonces puede también ser útil para evitar que tengan esas micciones nocturnas. En la hemofilia A y enfermedad de von Willebrand, se administra por vía oral, intravenosa, subcutánea o incluso intranasal. Y sus reacciones adversas es que causa trastornos gastrointestinales, dolor de cabeza, hiponatremia y reacciones alérgicas. Y hay, pues, el efecto contrario, ¿no? Tenemos los antagonistas, en este caso como el conivaptan, que antagoniza precisamente los receptores de vasopresina, y con esto también se consigue una reducción en la excreción de agua, que está asociada con un aumento de vasopresina, y esto indicado en pacientes con hiponatremia que se encuentran hospitalizados. Se administra por infusión intravenosa, y pues puede haber reacciones locales en el sitio de administración. Y bueno, les digo, en cuestión de la hipófisis, pues sí es la glándula maestra, sí produce muchas hormonas, sí hay deficiencias, pero también puede haber excesos de hormonas hipofisiarias, y la grande ventaja que a lo mejor podríamos decir que hay con las enfermedades endocrinológicas es que
que podemos disponer de algunas hormonas sintéticas, algunas sustancias que van a ejercer efectos biológicos semejantes a la hormona endógena, y también vamos a tener a las sustancias que suprimen el efecto biológico de esas hormonas en particular. Entonces, si tenemos una deficiencia, tenemos que hacer un tratamiento de reemplazo hormonal, como en el caso del chico que tenía deficiencia de hormona del crecimiento. Pero si también tenemos un exceso, como en ese mismo de la hormona del crecimiento, y que causa la acromegalia, podemos utilizar un fármaco que antagonice el efecto biológico de la hormona del crecimiento, y de esta manera, pues bueno, reducimos precisamente el crecimiento asociado con esta, ¿no? Entonces, básicamente funcionan así, aunque pareciera a lo mejor muy sencillo, muy simple. Así funcionan los tratamientos endocrinológicos. Y ahorita lo vamos a ver también en el caso de la tiroides, ¿no? Esto es un poco más les digo, más real. A lo mejor hasta ustedes mismos reconocen el cuadro clínico típico de una persona con hipertiroidismo o con hipotiroidismo, porque también son muy, muy notables el exceso o la deficiencia de estas hormonas tiroideas. Y pues básicamente, si tenemos un exceso, vamos a tener un cuadro clínico, y si tenemos la deficiencia, va a ser el cuadro clínico opuesto. Y ahorita vamos a ver por qué. En este caso, tenemos una mujer que tiene 33 años de edad, que se presenta refiriendo que ha tenido fatiga, que por esa razón necesita tomar algunas siestas durante el día, ha aumentado de peso, tiene intolerancia al frío y hay una debilidad muscular en los últimos meses. Todos estos síntomas son nuevos, ya que dice, siempre se había sentido caliente, tenía dificultad para dormir, o sea, había insomnio, y podía comer cualquier tipo de alimento sin que esto provocara un aumento de peso, ¿no? Y seguramente han escuchado ustedes a algunas personas decir, es que estoy enferma de la tiroides y por eso estoy gordita, ¿no? Y podría ser, sí, es cierto en algunos casos, no siempre, ¿no? Pero también hay otras personas que son muy nerviosas, muy ansiosas, irritables, no toleran el calor, y comen y comen y comen y comen y no ganan peso. Y esto es porque tienen el efecto opuesto, ¿no? Que es un exceso de hormonas tiroideas, o sea, estamos hablando de un hipertiroidismo. Y bueno, esta mujer pues le gustaría poder embarazarse, eh, pero también ella misma dice que por la mala adherencia que tiene a su tratamiento, que consistía de metimazol y propranolol, recibió un tratamiento con yodo radioactivo, y esto le provocó ya de manera iatrogénica un hipotiroidismo, y se comenzó un reemplazo de hormonas tiroideas porque la tiroides ya no producía hormona tiroidea. Por eso se inició levotiroxina, 100 microgramos al día. Y otros medicamentos que toma, pues son carbonato de calcio 3 veces al día para pues, mantener ahí la fijación de minerales al hueso, omeprazol. Y en el examen físico tenemos una presión arterial de 130/89, un pulso de 50 latidos por minuto, es decir, está con una bradicardia, tiene un peso de 61.8 kilogramos, con un aumento de 4.5 kilos en el último año. Tan solo, si uno al examen físico buscaba la glándula tiroides, no se alcanza a palpar, sus reflejos están disminuidos, y en los estudios de laboratorio se encuentran hormona estimulante del tiroides de 24.9, es decir, en un estado muy elevado. Es decir, hay mucha hormona que está tratando de estimular el tiroides, pero como el tiroides no reacciona porque prácticamente eh, quedó destruido por efecto del yodo radioactivo. Entonces, la hormona, perdón, la hipófisis comienza a producir más hormona estimulante del tiroides, y más y más y más, para tratar de provocar una síntesis de hormonas tiroideas. Y como no las hay, como no se producen de manera endógena, por eso tenemos allá esa retroalimentación negativa para que la hipófisis
estimule al tiroides para producir estas hormonas que pues no va a conseguirlo. Y tenemos aparte un nivel de tiroxina libre de 8 picomoles, está por debajo del límite normal. Y bueno, aquí podemos nosotros ver que esta persona experimentó los dos cuadros clínicos típicos de las enfermedades tiroideas, que son, en primer lugar, pues esa fatiga que decía que tenía continuamente, ese aumento de peso, la intolerancia al frío, bueno, que esos son los nuevos síntomas, ¿no? Pero inicialmente su cuadro era de siempre estar caliente. ¿Y por qué? Porque las hormonas tiroideas ejercen su efecto sobre el metabolismo corporal. Entonces, si toma hormonas tiroideas, una persona, se aumenta el metabolismo basal, aumentamos el metabolismo de nuestro cuerpo y se produce mucho calor. Por eso las personas no toleran las temperaturas cálidas, ¿no? Y aunque esté el ambiente fresco, ellos siempre tienen calor, andan de ropa ligera, tienen la piel, pues con ese aspecto húmedo de que están transpirando. Son muy irritables, muy nerviosos, son de carácter quizá también ahí un poquito explosivo, pueden ser hipertensos, tener taquicardias, tener clínicamente lo que llamamos exoftalmos, ¿no? Que los ojos estén allí también un poquito protuidos y también tienen irregularidades menstruales y bueno, una clínica bastante amplia, ¿no? Pero esta paciente, pues dijeron, bueno, pues si está el tiroides eh, trabajando de una manera muy exagerada, bueno, vamos a administrar yodo radioactivo porque el yodo es la sustancia que toma el tiroides para fijarlo, hacerlo orgánico y de esta manera se forman las hormonas tiroideas. Entonces se administra un yodo radioactivo, es decir, un yodo que va a causar una radiación y esto va a destruir a las células específicamente del tiroides porque son las que captan ese yodo inorgánico. Pero pues aquí se pasó un poquito la dosis de yodo radioactivo, tanto así que pues bueno, destruyó una buena parte del tejido tiroideo y por esa razón se condujo a un estado de hipotiroidismo, por lo cual requirió el tratamiento de reemplazo hormonal con levotiroxina 100 microgramos al día. Y bueno, este esquema básicamente ilustra precisamente estos mecanismos de retroalimentación positivos y negativos, por ejemplo aquí, entre el hipotálamo, la hipófisis anterior y la hormona, perdón, y la glándula tiroides. Y bueno, al estado de hipertiroidismo también se le conoce como tirotoxicosis, aunque la tirotoxicosis más bien ya es una manifestación de hipertiroidismo que se caracteriza por un cuadro un poquito más severo, ¿no? De episodios de hipertensivos, algo difíciles de controlar. Pero bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una persona con hipertiroidismo? En la piel, hablábamos precisamente de una piel cálida, una piel húmeda, la transpiración, tienen la intolerancia al calor, su cabello es fino y escaso, de hecho puede observarse la caída del cabello. Un dato clínico es las uñas de Plummer, dermopatía pretibial, esto en la enfermedad de Graves, que es una de las causas de este hipertiroidismo. En los ojos y la cara, pues hay les decía, una protusión del ojo, del globo ocular, y esto provoca que el párpado se retraiga un poco hacia atrás, y esto da el aspecto de tener una mirada así como de sorpresa, y puede haber también un poco de edema periorbital, es decir, líquido que se acumula alrededor del ojo, exoftalmos, que es ya la protusión del ojo, y la diplopia, que ya es tener una visión doble. El sistema cardiovascular, pues hay disminución de la resistencia vascular periférica, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, del gasto cardíaco, la presión del pulso, insuficiencia cardíaca de alto rendimiento, es decir, porque el corazón se pone a trabajar
muy rápidamente y muy enérgicamente, y eso pues conduce a esta insuficiencia cardíaca. Y aumenta los efectos inotrópicos y cronotrópicos, es decir, la fuerza de la contracción y la velocidad de contracción del corazón. Está asociado con arritmias, es decir, taquiarritmias, y la presencia también de angina de pecho. A nivel respiratorio, hay dificultad para respirar, hipoventilación, disminución de la capacidad vital, que es una medida de la función pulmonar. Y a nivel gastrointestinal, pues hay un apetito acelerado, como la paciente que veíamos ahí que decía que podía comer de todo tipo de alimento y no aumentar de peso. Hay un aumento en la frecuencia de las evacuaciones intestinales, es decir, puede haber hasta diarreas en estas personas, porque, les digo, todo está en cámara rápida. Y puede tener hipoproteinemia. A nivel del sistema nervioso central, bueno, pues vienen estados emocionales como los que mencionábamos, nerviosismo, hiperquinesia, que quiere decir que es una persona que no puede estar sentada, sino que todo el tiempo necesita estar haciendo algo. La habilidad emocional, decíamos que puede ser irritable, y estados de agitación. Pero por el contrario, en el hipotiroidismo, es decir, cuando hay deficiencia de hormonas tiroideas, todo sucede en cámara lenta, todo transcurre lentamente, y podemos observar en la piel pues que tienen una palidez en sus tegumentos, se sienten frías, están hinchadas de un aspecto amarillento, su cabello es seco, quebradizo, las uñas también son quebradizas. Los ojos, a diferencia del hipertiroidismo, donde hay esa protrusión de los ojos, aquí se forma un tipo de líquido, de retención de líquidos, que se llama mixedema. Hay caída de los párpados, es decir, se ven los ojos así como si estuvieran un poquito cerrados. Edema también periorbital, que es el mixedema, la pérdida de la porción temporal de la ceja, es decir, se cae un poco los vellos que forman a la ceja, el edema facial, que no provoca fobia, es decir, no deja ese hundimiento si nosotros presionamos con el dedo. Glositis, es decir, se inflama la lengua, y la disfonía, la voz. La voz en el caso de las personas hipotiroideas es un poquito ronca, y a lo mejor conforme se va desarrollando el hipotiroidismo, van notando ese cambio que hay en su voz. A nivel cardiovascular, bueno, hay un aumento de la resistencia vascular periférica, disminuye el ritmo cardíaco, es decir, el pulso está muy lento y causa bradicardia, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión del pulso, hay una insuficiencia cardíaca, pero por bajo gasto, es decir, porque el corazón está latiendo muy lentamente. Y en el electrocardiograma, pues observamos obviamente la bradicardia, o sea, complejos QRS separados, intervalo PR prolongado, que pues quiere decir igual, ¿no? O sea, todos los efectos sobre el ritmo lento del corazón, onda T plana, bajo voltaje y derrame pericárdico. A nivel pulmonar puede haber derrames pleurales, hipoventilación, retención de CO2 y apnea del sueño. A nivel gastrointestinal hay una disminución del apetito. Esto puede observarse que las personas, aun cuando coman poco, van a ganar peso. Y eso es lo que les digo, muchas personas dicen, estoy enfermo del tiroides, ¿no? Hay una disminución de la frecuencia de las evacuaciones intestinales, es decir, pueden tener estreñimiento y también ascitis. Y en cuestión del sistema nervioso central y del comportamiento, bueno, es común observar este estado de letargo, ¿no? Como que estuvieran así todo el tiempo, así como adormilados, también se sienten cansados, todo va lento, por eso dice aquí ralentización de los procesos mentales, es decir, les cuesta trabajo los procesos de memoria, de cálculo, de abstracción, todos sus reflejos son lentos, es decir, si ustedes también a una persona le dicen, piensa rápido y la arrojan un objeto, no va a ser capaz de reaccionar rápidamente y aunque intente mover las manos,
sus movimientos, hagan en cuenta como las de estos animalitos que se llaman perezosos, que van ahí dando pasitos, así un hipotiroideo. Pueden también haber neuropatías, debilidad y calambres musculares. Entonces, se dan cuenta que el tipo de síntomas es opuesto uno del otro, es decir, el exceso de hormonas tiroideas pues conduce a un estado de un metabolismo acelerado, todo va más rápido, todo va en cámara rápida, y por el lado contrario, la deficiencia de hormonas tiroideas produce todo el espectro opuesto, que es que todo transcurre más lentamente, hay un metabolismo lento, por eso hay estreñimiento, por eso hay poca tolerancia al frío, ¿no? Entonces, y como lo comentábamos en el caso de las enfermedades hipofisiarias, cuando tenemos una deficiencia, necesitamos reemplazar esas hormonas. Si tenemos un exceso de hormonas, necesitamos detener la producción de la síntesis de esas hormonas en los tejidos. Y vamos a ver cuáles son los medicamentos que nos pueden ayudar. Y bueno, aquí solamente por mencionar, en el caso del hipotiroidismo, cuáles son diferentes condiciones que pueden inducir a una producción baja de hormonas. Y también tenemos tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune en donde se destruye el tejido tiroideo, y obviamente pues al no haber tejido tiroideo, no va a haber hormonas, ¿no? Puede ser inducido por algunos medicamentos, y esto, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues se bloquea la formación de las hormonas. Dishormonogénesis es que si se está alterando la vía metabólica por la cual se sintetiza la T4 o la tiroxina, por efecto de radiación, de administración por ejemplo, el yodo radioactivo, los rayos X, por una tiroidectomía, es decir, por una remoción quirúrgica de parte del tejido tiroideo. A veces se hace una cirugía para quitar un lóbulo, ¿no? La mitad de la glándula tiroides. Y esto puede conducir a que la cantidad de hormona que se sintetiza la siga habiendo, pero que en una cantidad baja, que ya no es capaz de provocar los efectos biológicos que esperamos, ¿no? Y también puede ser congénita, y ahí entre paréntesis dice cretinismo. Y esto es porque cuando las personas con cretinismo que tienen deficiencia de hormona tiroidea van a tener retraso mental, van a tener un desarrollo de su sistema nervioso central alterado, va a ser menor al que deberían de tener, y pues era una forma o sea, se les llamaba cretino, ¿no? Precisamente a la manifestación clínica de esta deficiencia. Pero bueno, ahora, o más bien ya hace algún tiempo, el cretino se utiliza como una forma de insulto, ¿no? Es un cretino, o sea, eres un retrasado, eres un eh, eh, tonto, ¿no? Y pues bueno, no sé, médicamente pues ya no es correcto decir cretinismo, ¿no? Pero bueno, solamente para para cultura general, ¿no? Y también puede ser secundaria, esto por déficit de hormona estimulante del tiroides, es decir, aquí ya el tiroides puede ser una glándula completamente funcional, completamente sensible al efecto de la hormona estimulante del tiroides, pero una deficiencia de la hormona estimulante del tiroides directamente porque la hipófisis no la esté sintetizando, o porque el hipotálamo no produce la hormona liberadora de la hormona estimulante del tiroides, puede haber esa deficiencia y causar también un hipotiroidismo de manera secundaria. Ahora, pues entonces ya dijimos, ¿no? Tenemos exceso, necesitamos inhibir la síntesis o el efecto biológico de las hormonas tiroideas. Tenemos una deficiencia, tenemos que dar un tratamiento que reemplace a las hormonas tiroideas endógenas. ¿Qué tenemos? Bueno, preparados de tiroides, ¿no? Levotiroxina, que es T4, y la liotironina, que es la T3.
¿Cómo ejercen su mecanismo de acción? Bueno, pues se unen y activan receptores que hay en el núcleo de las células. Y bueno, esto, pues al unirse estos receptores, inducen un RNA mensajero y de transcripción para generar una síntesis de proteínas. ¿Cuándo se indican estos preparados de tiroides? Bueno, pues en estados de hipotiroidismo, es decir, no hay hormonas, pues vamos a administrar hormonas. Y bueno, ahorita vemos aquí las reacciones secundarias. Tenemos agentes antitiroideos, es decir, tenemos un exceso de hormonas tiroideas y que queremos bloquearlas. Bueno, ¿qué medicamentos nos pueden ser útiles? El metimazol. Y recuerden ustedes cuando hablábamos de los medicamentos LASA y que uno de ellos era precisamente el metamizol y el metimazol. Bueno, ahora ya sabemos de qué se trata el metimazol. El metimazol y el propiltiuracilo, o PTU, son estos agentes antitiroideos de la clase tioamidas que van a inhibir precisamente las reacciones de una enzima que se llama peroxidasa tiroidea. Con esto se bloquea este proceso de organificación del yodo. Decíamos, el yodo es un mineral, ¿no? Pero en este proceso que se llama organificación, es decir, se incorpora la molécula del yodo a una proteína y que la tiroglobulina, y de esta manera se forman las hormonas tiroideas. También se inhibe la desyodificación periférica de T4 y T3, es decir, la forma ya activa de estas hormonas. Y su indicación de propiltiuracilo y de metimazol es en el hipertiroidismo, obviamente, ¿no? Si tenemos un exceso, pues queremos suprimirlo. Se administran por vía oral, su efecto dura 24 horas en el caso del metimazol y entre 6 a 8 horas en el caso de propiltiuracilo. Las reacciones adversas, bueno, pues puede haber náusea, malestar gastrointestinal, erupción cutánea, agranulocitosis, hepatitis y conducir a un hipotiroidismo cuando, pues bueno, obviamente administramos una dosis mayor. Tenemos yoduros con la solución de Lugol, yoduro de potasio. De esta manera se inhibe la organificación y liberación de hormonas y también se reduce el tamaño y la vascularización de la glándula tiroides, por supuesto. Y es una manera en la que podemos nosotros hacer una preparación para una tiroidectomía quirúrgica. Se administran por vía oral y, bueno, rara vez producen una reacción adversa. Betabloqueadores. Los betabloqueadores, bueno, hemos hablado de ellos en insuficiencia cardíaca, hemos hablado de ellos como antiarrítmicos, como antianginosos, como antihipertensivos, pero resulta que también tienen una actividad sobre la función tiroidea. El propranolol, que es el medicamento junto con el metoprolol, los que más se emplean para enfermedades tiroideas. Tienen su mecanismo de acción es inhibir a los receptores adrenérgicos beta o beta adrenérgicos, que ya sabemos, y esto provoca también una inhibición de la conversión de T4 a T3, que es más activa la molécula de T3 que la T4. Entonces, y la conversión también se da a nivel periférico, es decir, en tejidos periféricos. Y bueno, cuando está indicada, pues en pacientes con hipertiroidismo, porque queremos reducir la actividad biológica de las hormonas, y especialmente se utilizan en un estado llamado tormenta tiroidea, ¿no? Y se utiliza también, pues, decíamos que en el hipertiroidismo, una de las manifestaciones clínicas es la taquicardia y también la presencia de arritmias. Bueno, pues entonces allí como buen antiarrítmico y como buen medicamento que tiene efecto en reducir la frecuencia cardíaca, pues va a tener ese beneficio para controlar taquicardias, la hipertensión y la fibrilación auricular, que son comunes en pacientes con hipertiroidismo. Se administra pues por vía oral, aunque podría administrarse también en forma intravenosa.
Su efecto dura entre 4 a 6 horas y la toxicidad, bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los beta bloqueadores están contraindicados en el asma, eh, también en bloqueos auriculoventriculares porque pueden producir o agravar esos bloqueos, eh, inducir y el yodo radioactivo, que fue como el que se empleó para la paciente de este caso, el yodo pues se capta como si fuera el yodo que proviene de los alimentos y destruye por efecto radioactivo el tejido tiroideo, ¿no? El parénquima. Eh, Está indicado en el hipertiroidismo. Los pacientes deben de ser eutiroideos, es decir, que el tiroides esté en ese momento en concentraciones de hormonas pues semejantes a las normales o tener el consumo de beta bloqueadores, ¿no? Y obviamente por efecto de radiación pues están indicados en embarazo y la lactancia. Tiene una vida media de 5 días, entonces se administra y el efecto no se causa de manera inmediata, sino que sobre los días comienza a tener ese efecto de destrucción, ¿vale? Y pues se puede observar y ser sostenido hasta las 6 a 12 semanas y alcanza su efecto máximo en 3 a 6 meses, ¿no? La toxicidad, las reacciones adversas, bueno, dolor de garganta, cialitis, o sea, inflamación de las glándulas salivales, hipotiroidismo. Y bueno, les digo, en el caso de las enfermedades tiroideas es muy fácil que nosotros podamos identificar quién es un paciente hipotiroideo, quién es un paciente hipertiroideo y fácil resulta decir, bueno, al hipotiroideo tengo que darle hormonas tiroideas, tenemos a la levotiroxina y en el caso del hipertiroideo necesitamos bloquear la síntesis o la liberación de hormonas tiroideas y les vamos a dar propiltiuracilo o metimazol. Ahora, las glándulas suprarrenales, ¿no? Son las glándulas suprarrenales, ya saben, son ese tejido endocrino que está en el polo superior de los riñones, de allí el nombre precisamente de suprarrenales o también glándulas adrenales, ¿no? Y en este caso, pues tenemos un hombre de 19 años de edad que se queja por anorexia, o sea, pérdida del apetito, fatiga, tiene mareo, tiene pérdida de peso durante 8 meses. El médico que realiza el examen descubre que tiene hipotensión postural, tiene vitiligo y tiene estudios de laboratorio de rutina, se observa que hay hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis y se sospecha que el paciente cursa con la enfermedad de Addison. Se realiza una prueba de estimulación con hormona adrenocorticotrópica y revela una respuesta de cortisol plasmático insuficiente, lo que es compatible con una insuficiencia suprarrenal de tipo primario. Es así como, por ejemplo, también se emplean los factores estimulantes de hormonas que se originan en el hipotálamo. Es el uso diagnóstico, ¿no? Para identificar la causa de esas deficiencias. Y bueno, se realiza el diagnóstico de enfermedad autoinmune de Addison y el paciente debe comenzar con reemplazo de hormonas que pues sus órganos son incapaces de producir. ¿Cómo podríamos sospechar que tiene una enfermedad autoinmune? Bueno, pues porque también es portador del vitiligo. El vitiligo pues es una enfermedad de donde hay una despigmentación cutánea porque nuestras mismas defensas destruyen a los melanocitos, que son las células que producen el pigmento que le da el color a nuestra piel, a nuestro cabello, a nuestros iris. Y pues obviamente conforme se destruyen esos melanocitos, pues la piel comienza a despigmentarse hasta que se ve pues, completamente blanca, ¿no? Pero en parches, ¿no? O sea, no es que se despigmente de manera uniforme y gradual, sino que lo hace por parches en zonas muy irregulares. Ok. Y bueno, entonces, aquí hablando de las hormonas, perdón, de las glándulas suprarrenales,
Pues tenemos, ya lo vimos también en la sección de pues todos los glucocorticoides, ¿no? Que son hormonas, algunas de ellas naturales, otras sintéticas, que tienen en común, pues, que su precursor es la molécula de colesterol y por eso, y por la configuración de su molécula se llaman hormonas esteroideas. Entonces, las glándulas suprarrenales es precisamente el sitio donde se forman todos estos esteroides, tanto ya sea en la médula de la glándula suprarrenal como en la corteza. En cada sitio hay células de diferente clase que van a formar uno u otro tipo de esteroides que pueden ser los glucocorticoides, mineralocorticoides, y que bueno, ya habíamos hablado, pues, cuáles son los efectos biológicos, ¿no? De estas hormonas esteroideas, que son amplios, pero así de amplios como son sus usos, también lo son sus reacciones secundarias. Y pues bueno, podemos distinguir glucocorticoides de acción corta a media, como la hidrocortisona, la cortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona y meprednisona. Y bueno, vemos cuáles son la actividad antiinflamatoria que puede ejercer, eh, el efecto también para retener la sal, es decir, que tienen además actividad mineralocorticoide, y cuál es la dosis equivalente respecto a la dosis estándar por ejemplo, de prednisona, ¿no? Las formas farmacéuticas que tenemos disponibles para diferentes vías de administración. Y bueno, vean cómo precisamente existen así también glucocorticoides que tienen acción intermedia, pero también los que tienen acción prolongada, como la betametasona, pero que también tienen un efecto muy potente, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, si la hidrocortisona es nuestro punto de partida y eso equivale a 1, en el caso de la betametasona y la dexametasona son los glucocorticoides con mayor potencia, de 25 a 40 veces la betametasona y de 30 veces la dexametasona. Ya se imaginarán por qué es que ahora en los pacientes con COVID, que es una enfermedad infectocontagiosa, inflamatoria, que causa una cascada de proinflamatoria bastante agresiva, bastante intensa. ¿Por qué es útil utilizar la dexametasona? Y en una dosis de 8 miligramos, porque luego dicen, no, la de puntos, la de sí, 0.5 miligramos, y eso, pues la verdad es que no va a provocar el efecto que se busca, ¿no? Entonces, son medicamentos antiinflamatorios muy potentes, y les digo, esa es la razón por la cual, por ejemplo, se utiliza no solo en COVID, ¿no? Sino en otros procesos en donde queremos reducir y detener completamente la cascada de la inflamación. Y bueno, tenemos algunos mineralocorticoides, principalmente que tienen poca actividad antiinflamatoria, pero que tienen una mayor efecto sobre esa retención de sodio. Y tenemos a la fludrocortisona y la desoxicorticosterona, en su forma de acetato. Y bueno, estas son algunas de las, les digo, múltiples aplicaciones que podríamos ejercer con los glucocorticoides y en enfermedades que no sean suprarrenales. En el caso del paciente, del caso clínico, tiene una deficiencia primaria, ¿no? O sea, es decir, no se sintetizan a nivel de las suprarrenales esas hormonas esteroideas, y necesitamos administrarlas de manera exógena. Pero también hay otras condiciones no endócrinas, no propias de la, de la glándula, en donde pueden ser útiles la administración de estos productos. ¿Cuáles? Pues, por supuesto, enfermedades alérgicas, en enfermedades del colágeno, enfermedades vasculares, como pues ya hemos hablado antes de todas las enfermedades reumáticas, artritis reumatoide. Caray, ¿qué pasó? Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Un segundo mientras vuelvo a compartir la presentación.
Y también, dependiendo de la vía de administración, pues lo podemos aplicar en forma tópica, en los ojos, enfermedades inflamatorias de tipo gastrointestinal, enfermedades hematológicas, sistémicas, infecciones, por ejemplo, síndrome de dificultad respiratoria aguda, la sepsis, y ahora, por ejemplo, también el COVID, que se caracteriza por un síndrome de dificultad respiratoria aguda y un estado de sepsis, ¿no? En problemas ortopédicos como la artritis, bursitis, tenosinovitis, se pueden administrar estos por vía intraarticular. También vimos en el caso de los medicamentos en obstetricia que los glucocorticoides eran uno de las opciones para la náusea y el vómito, que eran rebeldes al tratamiento con aquellos fármacos como los antihistamínicos y los esteroides podían ser útiles allí, pero solamente bajo esas circunstancias, ¿no? De una nula respuesta al tratamiento convencional. Se utilizan también en trasplante de órganos porque causan un estado de inmunosupresión muy importante. Por eso es que en el caso de COVID, la dexametasona se debe emplear solamente y solo cuando una persona ya tiene datos de dificultad respiratoria, es decir, requiere oxígeno antes, cuando la persona apenas tiene un poco de tos y duele la garganta y prescriben dexametasona, eso es lo peor, ¿no? O sea, no se puede administrar en ese momento porque lo único que vamos a provocar es inmunosuprimirlo y dejarlo completamente indefenso cuando el proceso infeccioso apenas está comenzando. Se utiliza ya adelante cuando ya hay una neumonía porque queremos detener precisamente toda esa cascada, toda esa tormenta de citocinas que lejos de ayudarlo, le van a perjudicar más en su proceso de recuperación. Y bueno, las gónadas, los ovarios, los testículos, pues son órganos que producen hormonas sexuales, cada uno pues una mayor cantidad con actividad masculina o femenina, pero hombres y mujeres tenemos ambos tipos de hormonas disponibles, ¿no? Ahora, tenemos una mujer de 25 años de edad que tuvo su menarca a los 13 años y tiene periodos menstruales que hasta hace un año previo comenzó a tener sofocos, sequedad vaginal de la piel, debilidad, trastornos en el sueño, periodos menstruales que llegaron a ser escasos, poco frecuentes en un año. Eh, Fue al ginecólogo y le toma unas muestras, hace unas determinaciones de los niveles circulantes de hormona FSH y hormona luteinizante, ¿no? Y ambos se encuentran moderadamente elevados. Se diagnostica una insuficiencia ovárica prematura y se recomienda un tratamiento de reemplazo con estrógenos y progesterona, una absorciometría de energía dual, o sea, una densitometría, revela una puntuación T de densidad ósea menor a 2.5 desviaciones estándar, lo que se traduce clínicamente como una osteoporosis ya franca, ¿no? Ahora, preguntan cómo deberían de reemplazarse las hormonas ováricas que le faltan y qué medidas podríamos indicar a esta paciente para la osteoporosis en tanto recibe un tratamiento. Bueno, es una mujer de 25 años de edad, o sea, está en la flor de su vida y también de su vida reproductiva. Tuvo una menarca a los 13 años de edad, pero desde un año previo, estos periodos comenzaron a ser escasos, comenzaron a hacerse poco frecuentes, pero no solamente eso, sino que también había síntomas que serían muy propios de una mujer que está en un estado posmenopáusico, es decir,
había los bochornos, había sequedad vaginal y de la piel, había debilidad y trastornos en el sueño, y también eh, ya una densitometría que nos revela una osteoporosis, que les digo, es algo que deberíamos esperar en una mujer que se encuentra en un estado posmenopáusico, porque entre otras de las funciones biológicas de los estrógenos es que también contribuyen a la fijación de hueso o de más bien matriz mineral al hueso. Entonces, cuando tenemos una deficiencia estrogénica, como en mujeres posmenopáusicas, pues es esperado que haya una osteopenia y más adelante una osteoporosis. Entonces, pues resulta que pues el médico tiene la sospecha de que hay algo allí relacionado con las hormonas sexuales y, eh, y encuentra que las FSH y la luteinizante, o sea, folículo estimulante y LH, se encuentran ligeramente elevadas, es decir, eh, la, las hormonas hipofisiarias, en este caso FSH y LH, están tratando de estimular a los ovarios para producir estas hormonas estrógenos, progesterona. Como no lo consiguen hacer, pues comienzan a elevarse los niveles de FSH y LH porque hay una sobreestimulación para inducir esa actividad ovárica, cosa que pues no se consiguió, ¿no? Y bueno, por eso el médico diagnosticó una insuficiencia ovárica prematura, es decir, pues el ovario ahí nada más está de adorno porque no es capaz de producir las hormonas sexuales y en consecuencia pues vienen todos estos cambios bueno, deberían observarse en la menopausia y por eso se dice que es una insuficiencia ovárica prematura porque pues, la insuficiencia ovárica pues es la que observamos en la menopausia. Y pues el tratamiento, obviamente, ya lo dijimos, si tenemos una deficiencia, el tratamiento consiste del reemplazo hormonal, ¿no? De una terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y progesterona. Bueno, esto ustedes también ya lo habrán visto en algunas otras sesiones, solamente es para observar, ¿no? Cómo el ciclo, el ciclo ovárico se repite así mensualmente y por esa razón se le llama ciclo, porque de un comienzo tiene un final y vuelve otra vez al principio, en el que, bueno, por una parte, a nivel de los ovarios, se va madurando un folículo. Recuerden que hay folículos, los folículos de Graf, ¿no? Que son los que contienen en su interior al óvulo o al ovocito que va a ser fecundado para que pues, se forme un nuevo ser, ¿no? Entonces, en la fase folicular, que es la primera mitad del ciclo ovárico, se comienza esa maduración y se comienza a llenar de líquido folicular ese folículo eh, y llega el día 14º, se rompe el folículo y libera al óvulo o al ovocito para que pues haya precisamente esa disponibilidad para que los espermatozoides vayan y lo fecunden y se dé un embarazo. Entonces, al mismo tiempo que eso sucede, por ejemplo, aquí tenemos la hormona luteinizante primera, comienza a haber una elevación así también abrupta, ¿no? Al momento de la ovulación, la hormona folículo estimulante también comienza a elevarse. Aquí E2 es el estradiol, que es un estrógeno, también comienza a elevarse un poquito antes de que se dé la ovulación y después sus niveles comienzan a descender. Y la progesterona vemos que más tardíamente comienza a aumentar. En un principio, pues prácticamente sus concentraciones se mantienen normales. Y finalmente el endometrio, aquí vemos de qué manera va aumentando su grosor en el interior de la matriz, cómo comienza esa fase que se llama proliferativa, es decir, las células del endometrio comienzan
a reproducirse, comienzan a formarse vasos sanguíneos para que ese endometrio se prepare para una implantación del óvulo fecundado, ¿no? Ya del cigoto. Si no se da el embarazo, bueno, entonces, bueno, en primer lugar, en la fase lútea, que sería ya después de la ovulación, en la cascarita de ese folículo se conoce ya como cuerpo lúteo, y es un órgano o un tejido que va a sintetizar altas cantidades de progesterona. Por eso vemos abajito como la progesterona, que está en rojo, comienza a elevar sus concentraciones, porque esa hormona va a permitir el mantenimiento del embarazo en las primeras fechas hasta que la placenta se pueda desarrollar, y luego entonces la placenta va a sintetizar más progesterona y va a mantener así el embarazo hasta el término. Pero si no se da el embarazo, si no se fecunda y no hay una implantación, entonces caen abruptamente las concentraciones ya de progesterona, y con esto también ocurre la menstruación, porque pues ya el tejido endometrial pues se comienza a desprender, se comienza a, a- perder en forma de sangrado menstrual, ¿no? Y esto es lo que se repite continuamente, ¿no? Ya hablábamos, por ejemplo, de los problemas de insuficiencia gonadal, de donde hay ciclos en donde no se da esta maduración de los óvulos, y por eso no se consigue un embarazo, ¿no? Y bueno, de aquí, pues bueno, tenemos hormonas estrógenos, tenemos hormonas con actividad progestacional, tenemos combinaciones de ellos. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de cada uno de estas hormonas? Los estrógenos, hay diferentes clases y hay algunos derivados que son semejantes a ellos. Está el estradiol, valerato de estradiol, ciperonato de estradiol, que son diferentes sales. El etinilestradiol, que ustedes lo ven comúnmente asociado, ¿no?, en los medicamentos anticonceptivos, es una progestina más un estrógeno, ¿no? Entonces, progestina puede tener eh, desde la progesterona o alguno de sus semejantes, y el etinilestradiol allí, generalmente. Eh, Tenemos almestranol, equilina, sulfato de estrona, y compuestos que no son esteroideos, pero que tienen actividad estrogénica. Está el dietilestilbestrol, el bisfenol A y la genisteína. Y se recuerdan ustedes también cuando hablamos en esa misma clase, del efecto teratogénico del dietilestilbestrol en inducir carcinoma vaginal, o un carcinoma genital en niñas que fueron expuestas al dietilestilbestrol in útero. Entonces, eh, es un compuesto no esteroideo, pero que pues se conoce desafortunadamente por esa reacción teratogénica. Se utilizan como un tratamiento de reemplazo hormonal para menopausia. Es componente de anticonceptivos orales. Se utiliza también actualmente para el tratamiento de personas transgénero, para inducir las características sexuales secundarias propias de una mujer. Se pueden administrar por diferentes vías de administración: orales, parenterales, transdérmicas, tópicas, etcétera, ¿no? Eh, Se unen a receptores de estrógenos. Se tienen que prescribir dosis bajas, porque, bueno, aún pues, se trata de hormonas, tienen sus reacciones adversas. ¿Cuál es la principal? Y que siempre va a venir como leyenda en el caso de advertencia: tromboembolismo, ¿no? Y pues bueno, hay que considerar también que las diferentes clases de estrógenos nos van a causar una potencia diferente. Hay mediadores de los receptores de estrógenos, como el tamoxifeno, raloxifeno, que se utilizan ya sea para cáncer de mama
o también en otros casos, por ejemplo, para el colesterol, eh, pero básicamente, ¿no? Es el cáncer de mama y la osteoporosis. Y bueno, sus efectos es que se fija o se evita, ¿no? La pérdida de material mineral óseo y también se emplea porque antagoniza el efecto de los estrógenos en el tejido mamario y endometrial en los tumores que son dependientes de la actividad de los estrógenos. Hay sustancias que son antiestrógenos como el clomifeno, fulvestrant, y que, bueno, pues precisamente van dirigidos al tratamiento, en el caso del clomifeno, para la infertilidad de mujeres que tienen periodos anovulatorios, es decir, que no se forman o no se liberan óvulos, sino que simplemente se está dando el ciclo hormonal, pero no el ciclo ovario. Progesteronas, bueno, pues tenemos a la misma progesterona, tenemos algunos similares como la medroxiprogesterona, el megestrol, estranos, norepinefrina, con nanos como el norgestrel, norgestimato, y todos ellos digo, son tratamientos de reemplazo hormonal o combinación para usarlos como anticonceptivos. ¿Vale? Voy a brincarme un poquito esta parte. Los antagonistas de gonadotropinas, ya las habíamos visto previamente. Dejar un poquito que avance esta presentación. Quiero. Aunque bueno, a lo que quiero llegar es precisamente al tema de la diabetes mellitus, precisamente por la relevancia que tiene esta enfermedad en nuestro medio. Y ya estaríamos hablando precisamente del páncreas. El páncreas es un órgano que tiene tanto una actividad endocrina como una actividad exócrina. La actividad exócrina pues consiste básicamente de la producción de algunas sustancias, por ejemplo, como la lipasa, la milasa pancreática, que van a tener efecto en la digestión de algunas sustancias como los carbohidratos, como las proteínas, las grasas, ¿no? Y eso es la razón por la cual cuando hay una pancreatitis, hay una liberación de esas enzimas que son pues proteolíticas y también van a lesionar a los tejidos sanos que estén circundando ahí al páncreas, ¿no? Pero el páncreas tiene además pues su componente endocrino, que es en donde se forman la insulina, el glucagón, este, un factor de crecimiento semejante a la insulina, ¿no? De hecho, la insulina tiene también propiedades para estimular crecimiento y básicamente, a ver, quiero enfocarme un poquito en la parte de la diabetes. Un segundo, voy a salir, voy a abandonar la reunión y voy a volver a entrar para cerrar la aplicación.
Hola. Pues mil disculpas por todas estas inconveniencias con la conexión. Voy a tratar de desarrollar todavía un poco del tema de diabetes. Si no me fuera posible, igual y mejor ya después de este video también subiría una, una presentación así corta donde aborde el tema de diabetes exclusivamente, porque sí me interesa que lo veamos. Solo que no consigo que se muestre la presentación. A ver, vamos a tratar de avanzar un poco en lo que podamos alcanzar a ver. Vamos a mostrar un caso clínico rápido. Es un hombre que es obeso, tiene 66 años, se presenta a un servicio médico y recibe estudios sobre su tratamiento. Ya lleva 10 años de diagnosticado, en una prueba de rutina y recibió inicialmente metformina, pero después de un tiempo no logró controlarse y fue suspendida y se inició un tratamiento con insulina. El paciente recibe actualmente 50 unidades de insulina glargina y un promedio de 25 unidades de insulina aspartato antes de los alimentos, es decir, una insulina rápida. Nunca había consultado a un educador en diabetes ni a un nutriólogo. Se checa su glucosa 4 veces al día, fumaba anteriormente y pesa 132 kilos, su presión arterial 145/71 y tiene síntomas de neuropatía diabética. Los estudios de laboratorio tienen una hemoglobina de 8.1, hemoglobina glicosilada de 8.1, tiene la presencia de albúmina en orina, no debería de haber, y tiene también creatina sérica, triglicéridos de 86, colesterol HDL 38 y colesterol LDL 73. Bueno, es un paciente que vemos así en términos generales que tiene alto riesgo cardiovascular porque tiene, además de obesidad, diabetes, tiene hipertensión, tiene disminución del colesterol HDL, lo que pues representa un alto riesgo cardiovascular de presentar problemas tipo aterosclerótico.
Ok, nuevamente no puedo avanzar la presentación. Y mejor para no dejar entrecortado el, el tema, si están de acuerdo, mejor finalizamos la sesión en esta tarde y yo hago la grabación únicamente exponiendo el tema del páncreas endocrino y diabetes mellitus y lo hago disponible también allá en Blackboard para que lo puedan consultar, ¿vale? Con toda la presentación disponible. Porque no logro hacer avanzar esta presentación y como sea el tiempo ya se nos acabó. Sí, profesor, está bien. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Ok, profe, está bien. Sí, profe. Perdón, Yolanda, decías algo que no te alcancé a escuchar porque estaba en mucho ruido ambiental. Estaba bien, profe. Todo bien. Ok. Bueno, sí, chicos, perdón por este tipo de contratiempos. La verdad es que ahorita que queremos abordar muchos temas, lo que menos nos ayuda es perder tiempo y bueno, ya en prácticamente 8 minutos no vamos a poder ni siquiera introducir al tema de diabetes, pero digo, es importante precisamente porque junto con la hipertensión, pues son las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestro medio, enfermedades que tienen su importancia epidemiológica porque representan factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y también son de mucho interés porque tenemos quizá todos al menos un familiar con diabetes, con hipertensión, y llevan un tratamiento y a veces no es efectivo, no logran controlarse, no logran tener glucemias normales, cifras de tensión arterial normales, y lo único que estamos observando pues es que van causándose complicaciones, algunas de ellas complicaciones tardías, otras de ellas no tan tardías, que pueden sí ser agudas, pero pues bueno, sí es importante conocer todos los fundamentos de este tratamiento porque es de lo que más comúnmente nos vamos a encontrar en nuestra práctica, en nuestra práctica profesional. Entonces, vamos a hacer eso que les dije yo. Vamos a finalizar esta sesión y yo hago disponible ya el video con la grabación de esta sesión para que se la puedan consultar. Y si tienen alguna duda acerca de ese tema en particular o de algún otro que vimos en esta sesión, pues me las hacen saber para que lo podamos aclarar. Y trataba de ir rápido para poder incluir este tema, pero ya no fue posible. Y pues bueno, disculpa de antemano por si esto está obedece a mi conexión o a mi equipo, no lo sé. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera y pues mientras tanto pues les agradezco mucho que hayan estado presentes y pues estamos allí en contacto. Espero que tengan excelente tarde, noche y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias, profe. Hasta Nos luego, vemos. profe. Bonita noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Cuídense. Gracias, profesor. Excelente noche. Bye, chicos.